Alianza After Hours. Veo usted por ahí en un meme en donde usted está cambiando de posición. ¿Qué fue lo que pasó en la semana que al final usted está diciendo, venga, si las cosas cambian, yo por qué no va a cambiar mi opinión? Y le salió bigote, estoy viendo. Sí, sí, bueno, ahí yo me doy cuenta que voy a tener una buena vejez con esa foto. Bueno, en realidad no estamos haciendo ningún cambio, pero sí me parece muy interesante lo que supimos esta semana, cómo han reaccionado los mercados. Toda esta lucha del tema de la inflación, uno podría decir que es el foco, y ya lo dije antes, el problema es la inflación y el mercado no tiene la duda. Yo no creo que el problema sea la inflación realmente, por lo menos no esté el próximo año. Yo creo que sí la inflación estructuralmente está cambiando de tendencia. Hay unas cosas que por eso tienen tan nerviosa a las personas, pero no creo que sea una cosa inminente la subida de la inflación. Pero eso es lo que tiene el mercado en la cabeza. Pero a mí me ha llamado mucho más la atención es cómo está reaccionando el mercado a pequeños cambios en la inflación y le comienza a dar algunas señales a uno de, por ejemplo, cómo lo quiere resolver el mercado los próximos trimestres. La fortaleza del dólar me ha llamado muchísimo la atención, aunque nuestra recomendación de techo de dólar se ha dado súper bien, ¿no? Todas las noticias negativas llegaron y aún así aguantó la recomendación de techo de dólar de este año que la dijimos un día después de que hizo 4.500. Así que la recomendación fue buenísima, pero yo no puedo dejar de ver esta fortaleza ahora en el mundo y no comenzar a pensar si el mercado no nos está mostrando sus cartas. Esto es un juego de póker y yo siento que esta semana nos mostraron cartas. Entonces, bueno, les cuento la historia rápidamente. La Fed tuvo su reunión y la Fed la tenía muy difícil, como la tenía el Banco de la República, porque la Fed ya había convencido al mercado que iba a bajar 25 puntos básicos para terminar bajando 100 desde septiembre, de 5,50 al 4,50, y necesitaba estos 25 porque había sido un mensaje y era complicado no hacerlo porque pues la Fed quiere ese tema de ser transparente, de como telegrafiar sus movidas. Pero entonces el problema es que la inflación se ha estado subiendo en los últimos 2 meses y los mercados podrían decir, oiga, usted no es serio, usted está bajando tasas cuando la inflación está subiendo, igual que le hubiera podido pasar al Banco de la República. Así que la solución que encontró Powell es, ¿sabe qué? Les voy a bajar 25 y la Fed, pero vamos a dar una señal de largo plazo de que ahora ya no van a haber muchas bajadas el próximo año. Antes decían 4 y ahora van a decir solo 2, o sea, va a bajar del 4,5 al 4. O sea que así prefirieron compensar. Sí bajamos, pero por esto es que la inflación está amarrada porque no vamos a bajar mucho de aquí en adelante. Claro, en esa mezcla de mensajes, el mercado se asustó porque dijo, bueno, ahora se iba a asustar igual. Si no hubieran bajado, se hubiera asustado, porque hubieran dicho, este banco está preocupado por la inflación, pero al haber bajado y subido las expectativas, igual dijeron, este banco está preocupadísimo y el mercado entró en un pánico enorme el jueves. Eh, que después sale el dato de inflación acuérdense que hay varios datos de inflación al mes que lee Estados Unidos, particularmente el IPC, que es parecido al nuestro, pues igual al IPC nuestro, y uno que se llama el PCE. Y salió el PCE el viernes y salió un poquito mejor que el mercado esperaba, entonces el mercado se devolvió y recuperó gran parte de las pérdidas del jueves, pero igual sigue siendo la preocupación la inflación, estos datos no lo cambian. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué hemos visto recientemente en medio de esta crisis gringa de, oiga, ¿hay inflación o no hay inflación? Entonces, ¿qué dice Alianza? Alianza se para y dice, no hay inflación, todavía no hay inflación. Los indicadores que han funcionado los últimos 100 años, los últimos 10 años y los últimos 2 años, que mostramos ya la próxima, muestran que no hay inflación todavía, que simplemente hay fluctuación de los precios, de repente ya no están tan bajista como se pensaba antes, pero ya no hay inflación. Aquí, bueno, aquí hay antecitos de decirles esta es la tasa Fed, la línea azul es la tasa Fed, es algo parecido a la tasa Fed, eh, y la línea roja son los bonos de Estados Unidos. Y entonces en la reacción reciente, los bonos de Estados Unidos se volvieron, los de corto plazo, los de 2 años, se volvieron a unir a la tasa de los tesoros. Y esto como para decirles, acá hay un diálogo en que el mercado, que es la línea roja que representa a los bonos, le dice a la Fed, oiga, yo estoy muy asustado. Usted me está diciendo que va a bajar tasas 2 veces es lo que resta del próximo año, pero yo prefiero, de repente usted no va a poder bajar. Entonces ahí se encuentran los dos y están dialogando. Esto es muy interesante porque si ustedes me preguntan, la Fed no es la que dirige esta historia, la dirige el mercado, la línea roja. Obviamente la Fed ayuda a generar expectativas. Pero aquí hay una discusión muy interesante si de verdad esto es un respiro normal y después van a volver a seguir bajando la Fed sin problema o no, o de repente va a haber un cambio en las tendencias de la Fed. Yo creo que en esa gráfica tal vez yo rescataría que es una discusión normal, que no es algo tan material como lo estamos viendo.
Pero en el siguiente slide lo que les quería mostrar que me parece más interesante es, vea, la dinámica del último año, año y medio ha sido que usted ha tenido el gran, digamos, el violín líder de la orquesta es la inflación, que es la línea roja que ustedes ven ahí. Entonces, cuando la inflación baja, sube y baja una barbaridad en la crisis del 21-22 y después desde todo el 23, parte del 23 y todo el 24, la inflación ha estado moviéndose muy poquito. La inflación se mueve un poquito para arriba, que es el IPC gringo total, y entonces venden tesoros y compran dólar, que es la línea verde, y después la inflación se baja un poquito para abajo, y lo mismo todo el mercado sale corriendo diciendo la Fed va a bajar 10.000 veces la tasa y todo está bien. Y cada fluctuación tenemos todo un cambio de versión enorme. Nosotros, en la última fluctuación, que fue a mitad de año, que se estaban subiendo, estaban vendiendo bonos y estaban diciendo la Fed no va a bajar tasas este año, olvídense, o si acaso una, y Alianza dijo no, son tres por lo menos este año, porque nosotros no vemos ningún problema inflacionario, igual que lo estamos diciendo ahora. ¿Por qué lo dice Alianza? Por la línea negra que es el petróleo. Nosotros no vemos presiones inflacionarias ahorita por ningún lado, aunque el mercado sí las vea. Entonces, en ese momento, a mediados de año, nos paramos y dijimos, no, esto es para abajo dólar y es pues en el mundo y es para, obviamente en Colombia hicimos una recomendación diferente, pero en el mundo es para abajo y este solo es para abajo y aquí no hay problemas inflacionarios. Ahora fíjense lo que ha pasado recientemente, la inflación rebota un poquitico y están otra vez botando tesoros de una forma, digamos, magnificada, vendiendo. La línea azul cuando sube es que venden bonos, porque la tasa sube y el dólar está disparado en el mundo. Pero nosotros todavía no vemos problemas inflacionarios. Entonces aquí hay unas señales que hay que pararle bolas y hay otras que no creo que sean permanentes. Aquí como el mensaje final de este gráfico es, primero, la inflación es lo que más ha importado el último año y medio, y el mercado se ha movido en línea con la inflación. Recientemente, con la expectativa de la llegada de Trump, de repente ha comenzado a separar esa correlación, donde la gente dice, no, de pronto si hay más inflación apenas este señor llega y traiga tarifas, eso lo resolveremos arrancando, arrancando enero, pero ni siquiera si Trump trajera tarifas en 6 meses o en 4 meses o en un año, porque no va a ser así de rápido, la inflación se va a subir, nosotros vemos la inflación abajo. Entonces aquí lo que digamos, el mensaje principal de la crisis, como la ve Alianza, es, vea, esta crisis, esta mini crisis que se está viendo de inflación todavía tiene dientes. O sea, yo creo que va a durar por ahí, puede durar hasta un mes o 2 meses más, porque la inflación va a seguir rebotando. Pero fíjense lo que está rebotando la inflación. Es que es nada. La inflación en Estados Unidos bajó al 2,3 y se subió al 2,7 y el mercado ya está diciendo absolutamente escandaloso, no, la inflación es un gravísimo problema, ya no se va a poder manejar. Y si ustedes me preguntan esa línea roja, yo no sé cuál es el problema. Sigue para abajo. Ahora, yo sí creo que en algún momento se va a dar un choque bravo en inflación, pero cuando se dé es porque el petróleo se mete en una levantada de $30 y $40 cuando lo haga. Si no lo hace, pues no hay inflación para mí. Entonces aquí el mensaje resumido pues es, Alianza dice un mes o 2 meses más de este ruido, después la inflación vuelve a bajar hacia el 2% y se va a calmar esta historia. Pero si ustedes me dicen de esa gráfica que está mal, me preocupa un resto el dólar, me preocupa un resto la fortaleza del dólar, porque es facilito que lo están subiendo, ese DXY. Y aquí entonces me pone a pensar un poco de, oiga, ¿cómo quiere el mercado resolver todos los problemas? Pues con un sesgo más hacia la compra de dólar. Y aquí tenemos que pensar también que el otro lado del DXY, pues es Europa, es Japón, pues son países con muchos más problemas. Entonces me llama muchísimo la atención y yo al DXY le hago mucho caso. Yo siempre digo, oiga, cuando usted esté, cuando yo voy, si yo soy malísimo en los cócteles, porque los cócteles la gente quiere que uno le cuente el detalle y entonces dicen que este ministro dijo esta cosa y entonces es este problema, no sé, de los chips en yo no sé, donde a la gente le gusta esas cosas específicas. Para mí lo más importante para hablar de los mercados internacionales es la dirección del DXY y eso pues eso en un cóctel nunca va a vender, eso es aburrido. Pero a mí me preocupa mucho que el DXY, que el dólar en el mundo esté subiendo tan fácil. Y una estrategia de análisis que usó Alianza desde los 2.000 pesos del dólar, cuando Alianza dijo, vea, el dólar puede llegar a 3.000, después a 4.000, después a 5.000, eh, es mirar la década de los 90. En el gráfico de la izquierda ustedes ven el dólar, las grandes fluctuaciones de dólar en el mundo, y los 90 han sido lo más parecido a lo que hemos vivido ahora. No solamente es el último ciclo de dólar fuerte que se vivió en el mundo, 90 fue toda la década alcista, como el de ahora que son los 2000 y 2010 y 2020, ¿no? Que este ciclo se ha alargado un montón. Pero la forma como terminaron los 90 es muy interesante, con una burbuja tecnológica, eh, tuvo un problema de crisis de petróleo de oferta que también nosotros lo tuvimos en el 16, y al final cuando ya llegaron, cuando con desempleo se comenzó a deteriorar y comenzaron a ver los últimos, digamos,
choques de volatilidad, que es lo que estamos viviendo ahora. El mercado lo resolvió comprando dólar en el siguiente año, en el año de recesión por aversión al riesgo. Entonces a mí me preocupa que si los 90 se han reflejado también en este ciclo, que tengamos el mismo final, porque yo sigo estando en el campo de ello. Yo creo que hay una desaceleración o una posible recesión. Así que al final el dólar tiene dos grandes motores para terminar de contarles la historia. O Estados Unidos está bien, y si Estados Unidos está bien y además llega Trump, pues el dólar es para arriba y el dólar en el mundo, el de X ya se va a meter un viaje hasta el 116 o hasta el 120, que son, el 116 llegó hace un par de años, cuando la inflación estuvo al 8, eh, o se va al 120 como terminamos la década de los 90, porque si usted está en el campo de, oiga, yo no le creo nada a lo que acaba de decir este tipo de amarillo, que básicamente el problema de la inflación sí es serio y eso va para arriba, listo. Si usted está en el campo, en ese campo, entonces dólar para arriba. Si usted está en mi campo, si usted es de mis amigos, que dicen, no, sabe que lo que se viene es una recesión y a la Fed le va a tocar bajar tasas, y yo sigo ahí en la minoría, digamos, de, no sé, un 10% de gente que dice, yo aquí veo todas las señales de que hay una desaceleración económica, habrá, si está en ese campo, el dólar también es para arriba, porque es aversión al riesgo. Entonces, esa sensibilidad tan fácil de subir el dólar me pone a pensar mucho en cómo Colombia va a construir un dólar alrededor de los 4.500 si en el próximo semestre tenemos o problemas inflacionarios por Trump o por lo que sea, que yo no los creo, vuelvo a insistir, o si tenemos el camino de la desaceleración económica. La única forma que el dólar no sea explosivo es que Estados Unidos se siga desacelerando a poquitos y que no haya presiones inflacionarias, que es bastante difícil. Entonces, creo que ese es el mensaje final. En el gráfico de la derecha están las simulaciones de qué pasaría en el DXY si esto termina como terminó en los 90, y pues nos metemos un viaje de 10% y si nos quedamos todo el 2025 con ese 10% arriba con mucha volatilidad, que podría ser el final de esta historia, y pues 10% de devaluación en el dólar en Estados Unidos, pues de una vez se traduce en Colombia en 300 pesos, en 400 pesos, sin ningún ruido local, ¿no? Sin ninguna bulla local. Entonces, ahí me pone a pensar, no hemos tomado ninguna decisión de. Recuerden que nosotros hemos estado defendiendo el techo del dólar en Colombia, y no hemos tomado ninguna decisión de si el choque actual o un choque más adelante pueda llevarnos a los 4.800 o 5.000. Yo creo que es factible un nuevo choque, si se da por alguna de estas razones puede ser. Entonces, para que uno quede vigilando que la gente está comprando dólar si sí y está comprando dólar si no. Ese es como el mensaje aquí. Termino con esa historia y tenemos un gráfico de proyecciones de inflación para el tema de por qué Alianza dice es más bajista que alcista, y esta es una proyección de inflación en Estados Unidos. Nos falta, está en 2.7, nos falta el dato de diciembre, que se conocerá a principios de enero, que Alianza dice, a punta de efectos base vamos al 2.8, y de ahí en adelante Alianza dice, no, la inflación tiene más cara de bajar que de subir. Esa primera parte puede ser idílica para los mercados, si la inflación vuelve a bajar al 2, o se acerca al 2% en Estados Unidos, y sin ningún choque de desempleo puede ser idílica. Pero lo que yo les digo, vigilemos el tema, y puede ser dólar abajo, ahí no habría problema, pero vigilemos el tema del desempleo también en el otro extremo. Entonces ahí termino esa primera Venga, historia, como si tratando quieres de yo le hago algún transmitir, comentario. como me puse de Keynes, mejor dicho. Hágale, a ver. Sí, no, eso le iba a decir. Entonces, porque Pipe, nosotros las cosas no han cambiado y nosotros seguimos siendo pues muy transparentes con nuestros clientes y con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, y nosotros creemos como en esa casa de los tres pisos, ¿no? Entonces, lo global, lo regional y lo local. Usted lo que nos está diciendo aquí es, yo lo global y lo regional incluso lo estoy viendo un poquito más embolatado. Y al final, pues, siendo transparentes, siendo consecuentes, pues deberíamos meterle esa presión también a la tasa de cambio en Colombia. Eso básicamente, Pipe, como para simplificar a la gente, ¿en qué se va a traducir en el dólar? O sea, esos rangos, esos niveles para Colombia, usted Sí, dice, mire, ¿hacia dónde nos podríamos mover? listo, o sea, lo que usted acaba de decir me parece súper importante, y es, hombre, nosotros nunca vamos a hacer, y yo he visto analistas hay unos libros sobre analistas que son supremamente interesantes, como hay uno que se llama, no sé, analizando a los pronosticadores, y cuenta la historia de un tipo que le pegó 5 años perfecto al mercado y el man se la creía completamente, y en sus presentaciones él se disfrazaba de Drácula o salía de un cofre, o sea, el man estaba sí, como enajenado en que él sí cree, él creía que podía leer el futuro.
históricamente los analistas que le pegan a las cosas generalmente tienen rachas de 5 años porque leen algo que los otros no lo vieron y ya la siguiente no la leen. Entonces hay que estar siempre muy centrado. Alianza ha sido súper alcista dólar 8 o 9 años, después hemos contado desde los 5.000 que esto se va a lateralizar, pero hay que estar muy centrado en que nos hizo pensar Alianza originalmente que el dólar era para arriba y era nuestra visión del DXY y toda esta historia. Entonces yo no la dejo de lado. Si yo me despertara hoy y no estuviéramos con la historia de Alianza, ve el dólar a 4.000 y lo sigo viendo, yo creo que era un cambio cíclico. Yo veo las variables y veo al DXY, veo al dólar canadiense y a las monedas regionales, digo, bueno, hay un riesgo. Y ya para responder su pregunta es, si yo veo que el movimiento del DXY continúa, o sea, ahorita se descansó porque salió el PC y bueno, se calmó y bla, bla, pero si continúa, yo veo varias razones materiales para que el dólar quiera rellenar el otro espacio. O sea, nosotros hemos dicho, es un libro de colorear. Para Alianza del Dólar es un libro de colorear, en que usted colorea entre el 4.000 y el 5.000. Y nosotros le vamos dando con suerte la línea que hay que colorear, la línea punteada. Entonces, lo que dijimos en junio es, vea, coloreé entre el 4.000 y el 4.500, ¿no? Eso fue lo que hicimos en la recomendación y ya se dio. Yo estoy pensando si uno debe colorear arriba del 4.500 y para mí depende mucho del DXY, si va a mantenerse por encima de los 107 y va a darnos unos sustos adicionales y por supuesto depende de que el peso mexicano y el real brasilero, estos máximos históricos que están rompiendo en el real, el 6, que pues es la gran crisis regional y las dos monedas que mayor correlación tienen con Colombia en el mundo son Brasil y Noruega. Eh, entonces, que Brasil recupere el 6 y que México recupere los 20 que los mandaron ahí después de la aprobación de la reforma a la justicia. Entonces, no es que nos estemos cambiando en el tema de la defensa del techo, yo diría que ya terminó el año, como que lavémonos las manos un poco y ya terminó la recomendación de la defensa del techo, pero vamos a estar evaluando si creemos que hay que colorear la parte de arriba sin que hayamos mandado un documento en una recomendación oficial para esa segunda parte, digamos, y el comienzo del año. Sí, esa recomendación que hay en stand-by y obviamente pues nuestros clientes la recibirán una vez pues ya hagamos las condiciones exactas para decir, mire, esto es el trigger, tal nivel se rompe y sobre eso pues recibirán ese nuevo call de Alianza. Listo, Pipe, yo creo que dejamos ese tema de la receta técnica. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.